siguiente programa es para todos. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Granja. Hoy los saludo desde el municipio de Ciudad Bolívar, en el suroeste antioqueño. Como pueden ver, un establo. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante y que se mueve mucho en este municipio que es Ciudad Bolívar, y es el tema equino. Para eso estamos en compañía de un estudiante de veterinaria ya a punto de graduarse de acá del municipio de Ciudad Bolívar, y él es Sebastián Holguín. Le damos la bienvenida a este programa de La Granja. Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, y usted, un saludo muy especial pues a la comunidad de Andes, al programa La Granja, y bienvenidos pues a este municipio Ciudad Bolívar, que siempre tiene las puertas abiertas para ustedes. Bueno, Sebastián, para quienes no lo conocen, el programa lo ven pues por supuesto mucho en el municipio de Andes, pero también en redes sociales. ¿Qué podemos hablar de Sebastián y sobre todo de esa carrera de veterinaria que está próxima a terminar? Bueno, Sebastián Holguín es un estudiante de medicina veterinaria de la Corporación Universitaria Remington. En este momento me encuentro cruzando el 10º semestre, ya próximamente a graduarme en el mes de diciembre. Rodeado toda la vida de caballos, de animales de compañía, y ahí es donde empieza esa pasión y ese amor por la medicina veterinaria. ¿Y por qué hacerlo por el tema equino? ¿Usted lo ha hecho en general, se metió por lo equino, o en qué momento decidió como que ese es el fuerte, o es porque también lo que lo ha rodeado acá en Bolívar? Bueno, el médico veterinario pues es un médico general, donde tiene contacto con todo tipo de animales, ¿cierto? Siempre y cuando pues hay personas que escogen un camino, una ruta de especializaciones, ¿cierto? En el caso mío escogí el tema de los caballos, de los equinos, porque es una pasión. Sí. Hablar, vivir en el mundo equino es una pasión, es algo que se lleva en el corazón y se lleva en el cuerpo, ¿cierto? Teniendo en cuenta que en el mundo equino se benefician muchas personas, no solamente, o sea, todos tenemos un estigma, sí, que los caballos son de gente ricos, por decirlo así. No, ¿cierto? Los caballos es un vehículo de transporte, es un amigo, es un trabajador, es un luchador, ¿sí? Entonces, y perdón, interrumpo, y que por el contrario, pues muchos de los pueblos se han levantado precisamente con los arrieros. Esas, cuando uno ve la ruralidad, todas esas edificaciones se han levantado es con los caballos, que han sido el sistema de transporte también y de trabajo, muy importante. Sí, claro, en la zona en donde estábamos, en el suroeste antioqueño, mano, todo se hizo a lomo de mula, gracias a estos personajes, a grandes arrieros, sí, que nos acompañaron, y con sus largas jornadas hicieron lo que tenemos hoy en día. Tenemos un suroeste antioqueño forjado a lomo de mula. Sí. Y fueron esas personas las que nos enseñaron que el amor va más allá por los caballos, ¿cierto? A pesar de que era una manera económica para ellos poder sostener su vida financiera, por decirlo así, pero el ser arriero es una pasión, es algo que se aprende desde pequeños y se lo llevan hasta la tumba. Ellos son arrieros natos que con sus abuelos, sus papás, sus tíos aprendieron, y hoy por hoy son lo que son.
Bueno, ahí está la introducción de Sebastián, se nota por encima la pasión que le tiene a este tema equino, de la arrierida, los caballos. Hay un tema importante, Sebastián, que lo hablamos ahorita, y para entrar en materia, vamos a hacerlo brevemente. Usted también lo mencionó, ese estigma que se tiene, no solo como por eso de que es rico o pobre el que tenga un caballo, sino también por el tema de pronto ver los caballos en un establo, dirán que hay una especie de maltrato animal, o cuando se monta a caballo también hay un tema de maltrato. ¿Qué podemos decir de eso rápidamente y que es un tema que se está debatiendo también a nivel mundial? Listo, entonces hay que tener en cuenta de que primero que todo está el bienestar animal. El hecho de, pues para las personas que de pronto no conocen o no están muy empapadas del tema, el hecho de uno decir de que un caballo está estabulado, porque no se puede decir que están encerrados, que están en cautiverio, no, están estabulados, es una manera de vivir, ¿cierto? Ellos cuando están estabulados, ellos deben de recibir su alimento, tienen que tener alimento verde, pasto de corte, 24 horas. Agua, suministro de agua, eso hace parte de las 5 libertades de los animales, ¿cierto? El bienestar animal ante todo. Entonces ellos tienen una cama limpia constantemente, tienen agua, tienen comida, tienen diversión, porque digamos en muchas pesebreras, en muchos criaderos, tienden a utilizar materiales para hacer de que sus animales estabulados disminuyan digamos, el estrés dentro de estas pesebreras, ¿cierto? Entonces es bienestar animal, ¿cierto? Para las personas que cuando ven la gente que está montando a caballo en los parques, eso no es maltrato. Eso no es maltrato porque estos animales están en un entrenamiento constante, ¿cierto? Hay personas que se dedican a entrenar los caballos, los famosos montadores, ellos los montan 2 o 3 veces a la semana porque ellos, a pesar de que son caballos, son atletas. Y un atleta de alto rendimiento siempre debe estar en un constante ejercicio, ¿cierto? Entonces, cuando ellos salen al parque, ellos están haciendo un entrenamiento más. Claro, Sebastián, usted lo ha dicho, eso no se considera maltrato, ustedes son profesionales en el área, en la mayoría de los casos, pues eso no se ve, pero también hay temas puntuales y se ha visto por ahí mucho en imágenes, en redes sociales y en noticieros, donde hay personas que realmente sí trabajan con estos animales o salen con ellos, y sí se evidencia que en algunas condiciones no son las más óptimas, algunos se desmayan, y pues son casos puntuales que no deberían, por supuesto, pasar. Sebastián, ¿qué hay detrás de un caballo? ¿Quiénes pueden depender del trabajo, de la vida de un animal de esto? Bueno, entonces, para dar un poquito de puntualidad a la aclaración que acabaste de hacer, sí. Cada persona, o para la comunidad en general, siempre que veamos que X persona está maltratando un animal, llámese un perro, llámese un gato, llámese un caballo, llámese cualquier tipo de animal, hay entidades que se encargan de velar por el bienestar animal. Entonces tenemos la policía ambiental, tenemos entidades como las unidades agroambientales o UMATAS, ¿sí? Y que estas personas pueden velar por el cumplimiento y tienen cómo hacer valer la ley, ¿sí? Entonces, y a través del Congreso Nacional ya hay ley que apoya y protege los animales frente al maltrato animal. Es importantísimo eso. Con respecto a la pregunta, claro, o sea, detrás de un caballo no solamente es el señor que sale a montar a caballo en su pueblo, en su parque, no, detrás de un caballo vive un infinito número de personas. Hablamos de un pesebrero, que es la persona que cuida al animal, que es el que le da la comida. Está el montador, que es un entrenador físico de ese animal. Está el parafrenero, es el que le ayuda al montador, está pendiente de él. Las agropecuarias, los veterinarios, los carros transportadores de animales en pie. Hasta el que los cuida en los parques cuando salen a montar, claro, que le da la agüita, que lo tiene ahí un rato, que también tienen su propina y todo el eso. El comercio como tal, ¿cierto? Entonces los médicos veterinarios vivimos de esto, vivimos de la atención, de tener una precaución
frente a los cuidados, las recomendaciones que le damos a cada uno de los propietarios, ¿sí? Entonces, eso no es de decir que del caballo solamente viven los ricos, no. Muchas personas vivimos detrás de en este gremio. Bueno, Sebastián, ahí dimos como una introducción a este tema, lo que vamos a hablar, puntos importantes a tener en cuenta para que las personas pues no se queden con eso que siempre se dice y que más que tenerlo ya como aclarado por una persona que está estudiando el tema, que próximamente va a ser pues ya un profesional. Pero hoy vamos a hablar de un tema puntual porque es muy amplio el tema equino, de los caballos, se pueden hablar de una infinidad de temas. Hoy vamos a hablar de un tema puntual que es vacunación. Sí, entonces hoy, como lo dijiste, hablar de caballos es un mundo gigante. Nunca terminaríamos cuando empezamos a hablar de caballos. Y cuando la pasión se siente, eso fluye por la sangre. Entonces sí, nos podríamos extender muchos programas hablando del tema. Pero hoy vamos a tocar un tema que es importante, que es los temas de sanidad animal equina, vacunación y vamos a hablar de enfermedades víricas y enfermedades bacterianas. Enfermedades que son de reporte obligatorio ante entidades como el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, y enfermedades bacterianas que son de tipo zoonóticas, o sea que se pueden transmitir del animal al hombre. Por lo tanto, son enfermedades de declaración obligatoria porque puede atentar contra la salud pública de las personas. Muy importante, pero para entrar en ese tema me gustaría, pues por supuesto que vamos donde están los animales, a hablar ahí cerquita de ellos, porque también es interesante que las personas conozcan como todas estas cuestiones ahí en el animal. Bueno, continuamos acá en el criadero RR, en el municipio de Ciudad Bolívar. Estamos en compañía de Sebastián Holguín y ya acá tenemos pues un animal a la espalda que, si le digo la verdad, me da un poco de temor porque hace poco vi un video donde un animal de estos se puede volver también a veces de pronto peligroso. Sebastián, la fuerza que tienen estos animales, si bien ustedes están acostumbrados, de pronto en ciertos momentos puede ser riesgoso no saberlos tratar. Claro que sí, vea. Los caballos, a pesar de que son animales muy bonitos, muy hermosos, pero hay que estar con cuidado. Por la evolución o desde la naturaleza, los caballos son considerados unas presas, ¿cierto? Digamos en la cadena alimenticia, ellos en su momento fueron unas presas de los depredadores. Sí. Por lo tanto, manejan un carácter, pero más defensivo, de defensa, sí, que de ataque, sí. ¿Cierto? Entonces, por eso uno cuando se va a acercar a un caballo, se va a acercar de manera muy suave, para no generar pues como ningún movimiento que los pueda alertar, y ya uno de pronto de nosotros sufrir alguna lesión pues por digamos una incurrencia de nosotros mismos, porque no es de ellos. O sea, no es que un caballo sea bravo, no, sino que ellos están alerta, están a la defensiva, y cualquier movimiento que nosotros hagamos, ellos ahí mismo van a responder. Va a reaccionar. ¿Cierto? Entonces, eso es claro, no, tampoco se puede uno confiar de ellos, es que es muy mansita, no. Claro. Ellos son animales y por lo tanto se debe uno de manejar un espacio entre ellos, ¿cierto? Entonces, es eso. ¿Qué animal nos acompaña acá? Va a ser como la especie de modelo para hablar de vacunación. Bueno, hoy estamos, como lo dijimos inicialmente, nos encontramos en el criadero RR en Ciudad Bolívar, que muy gentiles pues nos abrieron las puertas para hacer el programa el día de hoy. Hoy tenemos una yegua, se llama Ráfaga, de raza criolla colombiana, en una modalidad de trocha pura colombiana, con un papá que se llama Onis, caballo fuera de concurso, digamos que las personas que están metidas en el gremio conocen su recorrido, y hoy tenemos pues este ejemplar acá.
¿Qué edad puede tener? Es una potranca, Ráfaga. Está entre 26 y 28 meses de edad, criada acá en el criadero, nacida acá mismo en el criadero. Esa es la función, como lo dice el nombre de criadero RR. Acá se tienen animales para criar. Digamos que también hay otros establos que tienen de pronto animales que solamente los entrenan para competencias. Hay como diferentes también actividades o funciones en el mundo equino. Sí, entonces acá en Bolívar se ha generado pues una cultura grande a través pues, de los años de la crianza. Tenemos voy a aprovechar para chicanear un poquito, Sí. y tenemos la oportunidad y somos beneficiados por haber tenido el caballo Don Danilo. Don Danilo fue un caballo criado en Bolívar, que ya pues su carrera profesional la hizo pues por fuera, pero es el papá, o es de los pilares fundamentales en la crianza de caballo criollo colombiano en Colombia, ¿cierto? Valga la redundancia. Sí. Jefe de raza. Y la cultura en Bolívar se ha generado por eso. Muchas personas se dedican a criar caballos, siempre son manejando una genética importante, buena, de primera, para tener animales de primera y tener buenos resultados. Bueno, Sebastián, hemos dado una introducción de verdad amplia, no hemos entrado ni en materia, ni siquiera en el tema, y ya uno se extiende en todo este tema que tiene que ver con lo equino. Vamos a entrar en materia que lo dijimos hace un ratico, vamos a hablar de vacunación. Para hablar de vacunación, ¿por qué lado empezamos? Bueno, entonces, para hablar de vacunación hay que hablar de cronogramas sanitarios, Sí. ¿cierto? La vacunación es importante y teniendo en cuenta que estamos en estos momentos de pandemia, la invitación a que todas las personas se vacunen, ¿cierto? ¿Qué es una vacuna? Es un biológico criado con un mismo virus, pero es un virus muerto, que al momento de ser inoculado en un cuerpo va a generar un reconocimiento a futuro de una posible enfermedad, lo que nos va a generar de que digamos que en el momento de que entre la enfermedad al cuerpo, el mismo organismo tenga cómo combatirla. Sí. En este caso, teniendo en cuenta que tenemos un ejemplar, vamos a hablar de dos enfermedades que son de vacunación obligatoria y de reporte obligatorio ante el ICA, sí. ¿Cierto? Tenemos enfermedades de reporte que son encefalitis equina venezolana. No se asusten pues por el nombre que sea procedente de Venezuela, no tiene nada que ver. Es una enfermedad que genera muerte, genera pérdidas económicas para el propietario y, más importante, es una amenaza a la salud pública, ¿sí? Entonces, la encefalitis es una inflamación del cerebro que nos puede generar unos cambios de conductas muy agrestes, sí. Hasta el punto de que nuestros animales, por el dolor que se puede generar en la parte encefálica, genera la muerte. Hay unas edades o condiciones especiales para que se presente, o definitivamente en cualquier equino se presenta. No, en cualquier etapa de la vida se puede presentar. Es una enfermedad que no tiene tratamiento, no la tiene, y por lo tanto, en el momento de que un médico veterinario, también hago la invitación a que los médicos veterinarios, propietarios, pesebreros, todas las personas que estamos rodeadas en este gremio, en el momento de que tengamos un caso, hagamos el reporte, ¿sí? Ante estas entidades, Unidad Agroambiental, o UMATA, o ICA. Es importante hacer este reporte. Esto mucha gente no lo hace porque puede generar muchos problemas a nivel, digamos, zonal de la zona, pero es algo importante. Entonces esa es una de las vacunas más importantes, que esas se aplican entonces cuando en el nacimiento del animal, o ¿cómo es ese proceso? Porque ellos van teniendo, si bien el esquema puede ser complicado, o todas las vacunas con todos los tiempos de escribirlas así como mentalmente, sí tienen como un proceso en esas vacunaciones, así como las tiene unas que son de nacimiento y otras que van como cada cierto periodo. Entonces, la primera vacuna se pone a los 3 meses. Sí. A los 3 meses del potro o la potranca o el muleto o en general el equino de haber nacido, se pone la primera dosis de la vacuna. Sí. Esta vacuna es gratis.
Esta vacuna la da el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y las entidades de las alcaldías, digamos, UMATAS, están encargadas de hacer la aplicación de este biológico, ¿cierto? Y es gratis, eso es importantísimo. Mucha gente utiliza de que la va a ir a comprar por aparte y la misma la pone, pero listo, sus animales quedaron vacunados, pero no va a haber un reporte en la plataforma del ICA, no va a quedar un soporte de que su animal está vacunado, ¿cierto? Porque eso tiene que ser una persona registrada para poderlo aplicar. Y que en el momento de cualquier desplazamiento del animal o algo a otras partes del país, se lo pueden exigir. Sí, claro, es para la solicitud de licencias de movilidad es obligatorio y es un requisito fundamental que sus animales estén vacunados. Entonces, sí, volviendo, pues sino que nos extendemos demasiado, sí, porque el tema es demasiado amplio, pero entonces se hace una primer vacunación a los 3 meses, a los 30 días se hace una revacunación, y ya cada 2 años, perdón, se va a hacer una revacunación del mismo biológico. Y esa vacunación evita ciertas enfermedades, usted ahorita mencionó una muy importante, una sola que sea la más importante, o cuántas enfermedades previene esa primera vacuna. Esa vacunación es única y exclusivamente para encefalitis equina venezolana, ¿cierto? Adicional a eso, entonces hay más vacunas que se deben de poner. Una vacuna que es importantísima es la vacuna de la influenza. El virus de la influenza es un virus altamente contagioso, que si no nos damos cuenta de que tenemos esta enfermedad en nuestras pesebreras, en nuestros criaderos, podemos generar un contagio masivo y posiblemente podemos tener bajas dentro de nuestras pesebreras por el no cuidado o la no aplicación de la vacuna en su momento. ¿Sí? Bueno, Sebastián, antes de continuar con esta vacunación, con este proceso de vacunación, ya vemos que es amplio, lo ha dicho usted, hemos mencionado 2, 3 vacunas, hemos entrado bien en materia y ya vamos casi en la mitad de nuestro programa. Entonces vamos a ir a nuestra primera sección, que es un dato curioso en el mundo equino. ¿Sabías que los dientes de los caballos nunca dejan de crecer? Esto se debe al desgaste continuo al que están expuestos los dientes de los caballos. Sus dentaduras mastican hierba entre 12 y 18 horas al día, tiempo que provoca un gran desgaste y que se compensa con este crecimiento incesante. Curioso, ¿verdad? Después de ese dato curioso, continuamos en la granja. Recuerde que estamos en el criadero RR en el municipio de Ciudad Bolívar y estamos acá con Ráfaga, que es nuestra modelo hoy, porque estamos hablando de vacunación en el tema, más bien, en los equinos. Sebastián, si bien el tema es amplio y uno se puede quedar hablando de vacunación todo el programa, simplemente así mencionándolo, es importante que pues, utilicemos a nuestra modelo para hablar un poco de esas enfermedades que se presentan en ellos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un caballo y yo le veo lagaña, yo le veo mocos, veo que le dio diarrea, le veo algo raro, una llaguita. ¿Qué enfermedades puedo descubrir, por ejemplo, en esos síntomas que le dije? ¿O cómo estar pendiente de eso? Bueno, importantísimo siempre tener a la mano el número de un médico veterinario, sí, ¿cierto? Muchas veces cuando ya llaman al veterinario, ya la verdad es muy poquito el trabajo que hay para hacer. Ya el caballo está muy jodido, ya lleva 8, 15 días enfermo. Y no habíamos hecho nada, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos, digamos que los animales, a pesar de que no pueden modular, ellos nos avisan en qué momento están enfermos, ¿cierto? Cuando tenemos, digamos, producción de lagañas, si es una lagaña, no lo llamemos lagaña, ¿cierto? Llamémoslo se llama una secreción ocular, ¿cierto? Es normal que los animales, pues que los caballos tengan una secreción, ¿cierto? Pero digamos, una secreción de color transparente. Como uno, pues. Es normal, como nosotros los humanos. Pero ya cuando tenemos una secreción de color verde, un verde compatible con pus, con materia, ya eso nos puede estar diciendo que tenemos una infección. Por lo tanto, hay que empezar a utilizar medicamentos antibióticos
siempre con la recomendación de un médico veterinario. Otro indicio de enfermedad es los animales no dejan de comer porque posiblemente hay fiebre, ¿sí? Si hay inflamación hay fiebre, o si hay infección hay fiebre, ¿cierto? Un aumento de temperatura, entonces por lo tanto ellos son apáticos, van a tener poco apetito, van a estar dentro de su pesebrera como muy estáticos, ¿sí? Entonces todo eso nos va a dar un indicio de que hay una enfermedad. ¿Todas estas enfermedades siempre se combaten con vacunas o hay cosas que definitivamente, así tenga todas las vacunas, uno dice, se puede presentar normal, como decir, gusanos, puede ser mal de tierra o estas cosas, así como uno se enferma y uno tiene las vacunas, hay unas que definitivamente se pueden presentar también según las condiciones donde esté el animal? Sí, o sea, el hecho de que un animal esté vacunado no significa que no va a dar la enfermedad nunca, ¿cierto? Pero nos va a disminuir mucho la probabilidad de que se presente la enfermedad. Siempre, o sea, antes la vacunación es solamente para prevenirla, ¿cierto? Cuando ya tenemos pues estas enfermedades hay que utilizar pues antibióticos, medicamentos para disminuir la fiebre, antipiréticos, analgésicos, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas. La vacunación son de manera preventiva. Sebastián, y hemos hablado de esa vacunación, todas esas enfermedades, pero entonces yo quiero vacunar el animal. ¿Dónde se pone una vacuna? Porque no es lo mismo cuando uno ve que vacunan el ganado, un perro, un gato, cuando vacunan un equino. ¿Cuáles son esas condiciones para hacerlo? Porque no se puede hacer en cualquier momento como que lo vacuno y ya. Listo, entonces, importantísimo, la vacunación es para animales mayores a 3 meses de edad, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta. Hembras en gestación no se vacuna. ¿Por qué? Porque el biológico nos puede generar abortos, ¿cierto? Y en un criadero un aborto es algo, pues, un episodio indeseable. Se utilizan vías de administración del biológico. Entonces, en este caso, vamos a utilizar a Ráfaga pues, como modelo si nos deja. Entonces, tenemos una vía de administración que se llama subcutánea, ¿sí? Es dentro de la piel sin tocar tejido muscular. Porque si ya tocamos tejido muscular, entonces estamos utilizando una vía de administración intramuscular, ¿sí? Entonces, para de pronto los que no saben mucho del tema, entonces tenemos 3 vías de administración: vía subcutánea, vía intramuscular y vía intravenosa. ¿Sí? En ocasiones se utiliza la vía oral, ¿sí? por la boquita, y esas serían pues como nuestras 4 vías de administración. En caso de vacunas, por lo general en todas las especies, llámese caninos, felinos, bovinos, se utiliza la vía subcutánea para los casos de vacunación. En este caso, no sé si de pronto la cámara pueda coger acá, vamos a levantar un poquito, si Ráfaga nos lo permite, permiso. Vamos a utilizar, a levantar un poquito el pliegue cutáneo. Ella no lo dejó. Como ella está niña, joven. No, ella sabe bien todavía. Entonces es delicadita. Levantamos un poco el pliegue cutáneo y ahí introducimos el biológico, ¿sí? Con un volumen de 2 ml o 2 centímetros del biológico y ya. Esa sería pues como nuestra vía de administración. Ahí es válida esa aclaración, Sebastián, porque como yo le decía ahorita, no es lo mismo en el ganado o en otros animales, porque uno, por ejemplo, en el ganado ve que se hace más como en el anca del animal. ¿Por qué se diferencia cuando uno ve estos animales? ¿Por qué de pronto, entonces, por ejemplo, por qué no es más recomendable vacunarla en el anca? Listo, muchas veces es por manejo, el mismo manejo. Cuando hablamos de ganado bovino, es manejo, ¿cierto? Es más difícil usted arrimársele a digamos, una novilla de 400 kilos, pues para usted poderle coger la piel y poder ponerla. Entonces, los vacunadores de ganado bovino
utilizan unas agujitas súper pequeñas de medio centímetro y utilizan el anca, ¿sí? la parte del anca, pero en equinos no es tan recomendado, ¿sí? Porque la mala administración de una vacuna o de un medicamento en la parte del anca nos puede generar daños a nivel de musculatura. En esta zona anatómica pasan un número de nervios muy superficiales, ¿sí? Que si en el momento de punzar un nervio podemos generar daños en la zona de la aplicación. Es decir, tenemos un problema y quizás es muy común que los animales se convierten en un ancus. Un ancus viene de la palabra una sola anca, ¿sí? Entonces vemos que son animales que en esta zona como una depreciación del músculo, ¿cierto? Y estéticamente se va a ver pues feo, ¿cierto? Entonces las personas que lo hacen en esa zona son personas con mucha experiencia, ¿sí? Pero lo más recomendado es siempre en la tabla del cuello, en la zona del cuello. Si es un medicamento cualquiera, en la zona anatómica del cuello. Si es una vacuna, en el pliegue cutáneo de la zona del cuello, ¿sí? Listo, hemos hablado ya de esta parte de la vacunación, de diferentes condiciones que se presentan, esas enfermedades que se presentan en los animales, en los equinos. Hoy acá con la modelo Ráfaga, pero antes de continuar hablando de esas que son transmisibles a los seres humanos, como hablamos al principio, de ese tratamiento que hay que tener con estas enfermedades, vamos a las recomendaciones y ya regresamos. La vacunación en equinos es de suma importancia, ya que se inicia a los 5 o 6 meses de edad de cada equio, sea mular, caballar o asnal. Eso varía, depende del propietario o tenedor. Las vacunas primordiales para los equinos serían, primero, el tétano, de suma importancia. Tétano más influenza equina. También tenemos lo que es la encefalitis equina venezolana. Esta enfermedad es demasiado importante porque es zoonótica, o sea, nos vemos comprometidos en cuanto a los caballos, sí, o humanos, caballos. También es muy importante los planes de desparasitación y profilaxis dentales en los equinos, además de una buena alimentación. Ahí teníamos las recomendaciones, muy importante tenerlas en cuenta, por eso las hace un profesional. Estamos hablando del tema equino, hoy en el criadero RR en el municipio de Ciudad Bolívar, en compañía del, en este momento, estudiante de veterinaria Sebastián Holguín, y acá tenemos, pues, digamos, la yegua, su potranquita, para hablar de esas enfermedades bacterianas que es muy importante, por supuesto, Sebastián, por lo que dijimos ahora, son las que se pueden transmitir también como a los humanos y se vuelven un riesgo, como lo dijo usted, de salud pública. Entonces vamos a abarcar especialmente dos enfermedades. Vamos a hablar de la salmonela y la leptospira. Son enfermedades, como lo dijimos inicialmente, son zoonóticas, lo que quiere decir es que se puede transmitir de los animales a los humanos, ¿sí? Por medio de estar en contacto de ellos, ¿cierto? Son enfermedades de reporte y son muy importantes en este caso de salud pública, ¿sí? Entonces, como lo dijiste, pues estamos acá con una yegua y su cría, muy juguetonas, por cierto, sí, muy curiosas. Está mordiendo. Entonces, hablando de la salmonela. La salmonela es una enfermedad bacteriana que nos puede generar abortos en el último tercio de gestación. La gestación de una yegua dura aproximadamente 11 meses, ¿sí? Entonces, esos 11 meses se dividen en 3 tercios. Primer tercio de gestación, segundo tercio de gestación y tercer gesto de gestación, donde ya su cría está muy formada, ya está terminando de su desarrollo para próximamente pues se genere el parto. Un proceso bonito
que pronto en otro programa más adelante lo podemos abarcar. Para la salmonela se requiere de una vacunación en el último tercio de gestación para prevenir la enfermedad, ¿sí? El peligro, o digamos, se puede generar muchas pérdidas económicas, tanto para el criador, digamos, viéndolo desde la parte económica, Sí. llevar una gestación a término cuesta plata y tiempo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos abortos, el criadero está perdiendo plata, está perdiendo tiempo. Adicional a eso, y más importante, porque todas las personas pues estamos en contacto con ese feto abortado o con digamos, membranas fetales. Ahí es donde se transmite. Ahí es donde podemos estar en contacto con la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, cuando nos pase esto, con ayuda de su médico veterinario de cabecera, se deben de hacer análisis, ¿sí? No es normal de que una hembra genere un aborto ya en un estado avanzado, ¿cierto? Entonces, siempre que nos pase esto, es importante hacer pruebas. Para prevenir esta enfermedad es importante el manejo pues como les dije inicialmente, el manejo de los alimentos concentrados, es importantísimo. Uno de los síntomas que se pueden ver reflejados en el ser humano es fiebre, dolor muscular, fiebres intermitentes, es decir que vamos a tener picos febriles, o sea que hoy estamos bien, pero en un momentico tenemos mucha fiebre, vuelve y nos baja, y así. Cuando el veterinario hace un diagnóstico por leptospira, sí, es importantísimo que todo el personal que estuvo en contacto con este animal infectado se empiece a hacer exámenes, ¿sí? Porque en caso, digamos, en un caso ya avanzado de la enfermedad, puede ser fatal, puede ser algo mortal, tanto para las personas como para el animal, ¿sí? Entonces es importante esas dos enfermedades que se mencionaron, la leptospira y la salmonelosis. Es importante tener en cuenta el apoyo y la asesoría de un buen médico veterinario para que se haga un buen diagnóstico, ¿sí? Listo, Sebastián. No, como lo dijimos al principio, un tema muy amplio. Acá tocamos como los más importantes a tener en cuenta en las enfermedades de los equinos, en esa vacunación que es como al principio, en las primeras etapas. Yo creo que quedamos con las puertas abiertas para seguir tratando todos estos temas de lo equino que siempre lo hemos dicho, muy amplios. ¿Qué podemos decir acá para cerrar el programa? Recordando obviamente las gracias al criadero RR. Listo, entonces no, claro que sí, las puertas están abiertas, siempre que sea para instruir y enseñar a nuestra comunidad. Es un mundo muy amplio, es un tema muy amplio, donde digamos que no vamos a terminar de hablar. Quizás los programas nos quedan corticos para poder contarles y irnos un poquito más detalladamente lo que es el mundo de los caballos, lo que es la medicina veterinaria, y también invito a estas nuevas generaciones de médicos veterinarios que se vayan empapando, la juventud que se vaya empapando, que mire qué es lo que es un mundo bacano, es un mundo bonito, es una pasión que se lleva, y primero está la salud y el bienestar animal. Bueno, mientras usted hablaba, estos dos animales no me quieren dejar quieto, se pusieron un poco intensos ya finalizando nuestro programa. Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado, por indicarnos un poco de todo este mundo equino, cosas que hay que tener en cuenta y que tanto para mí como para los televidentes pues es muy importante para aquellos quienes tienen sus caballos. Pues esperemos que les hayan servido estas recomendaciones, este tema, como ya lo dijimos, más temas para abarcar próximamente acá en la granja, esperemos que sí. Nosotros nos vemos en un próximo programa de La Granja. Chao.
AUPAN, la televisión de los andinos.